bienvenidos todos. En esta ocasión de las charlas de situaciones frecuentes en pediatría ambulatoria, vamos a hablar sobre el lenguaje, el desarrollo, las alertas y los desvíos y las derivaciones oportunas a fonobiología. Mi nombre es Gabriela Monzón, soy licenciada en fonobiología y me dedico especialmente a trabajar con niños en edades preescolares. Bueno, a continuación, primero me parece importante como destacar cuáles son las 4 áreas que dentro de la fonoaudiología están presentes desde el año 2006, que son voz, audiología, fonostomatología, comunicación, habla y lenguaje. Nosotros trabajamos desde el nacimiento hasta la etapa adulta en cualquiera de estas 4 áreas, siendo a veces la asociación más frecuente que nos hacen es con la comunicación, el habla y el lenguaje. Como verán, hay un link que si quieren más información sobre la licenciatura lo pueden encontrar allí. Bueno, para empezar a hablar sobre el lenguaje me pareció como importante poder diferenciar estas 3 palabras, habla, comunicación y lenguaje, que muchas veces se usan como sinónimos y no lo son. Ahora vamos a ver cuáles son las diferencias y se usan generalmente para referirse a los niños cuando no se pueden expresar verbalmente. Vamos a empezar primero hablando del habla, que como sabemos los humanos tenemos una capacidad para comunicarnos, que es hablando, ¿tá? Que parece una actividad sencilla, pero es sumamente compleja, ya que la misma se materializa a través de la emisión de una cadena de sonidos articulados, y esto surge por la interacción de distintos procesos, como son la respiración, la fonación y la articulación. Es una función córtico-subcortical y un aspecto que está asociado al habla es la fluidez, que se define como el ritmo o la continuidad del habla en el tiempo. ¿Qué sucede? Durante el proceso de adquisición del lenguaje hay un gran porcentaje de niños que tartamudean y en diferentes grados, y esto sucede porque muchas veces su pensamiento va más rápido de lo que ellos pueden poner en palabras y es como que el sistema se saturara. Este proceso que sucede de tartamudez, disfluencia o disfemia, que son los otros nombres con los que se les puede encontrar, son procesos normales y esto tiende a desaparecer en forma espontánea. Pero muchas veces existen factores fisiológicos, ambientales, genéticos o ambientales que influyen y hacen que esto permanezca en el tiempo y que aumente la probabilidad de que no se vaya espontáneamente. Entonces, en ese caso, si vemos que eso sucede, se recomienda hacer una derivación oportuna a una evaluación fonoaudiológica con algún colega que tenga la formación en influencia y la experiencia en dicho tema. Luego tenemos la comunicación, que como bien dice la palabra, significa compartir algo, poner algo en común. Cuando nosotros nos comunicamos, lo hacemos con otras personas, por lo tanto es sinónimo también de interacción social, y lo hacemos para relacionarnos, para compartir nuestras emociones, nuestros sentimientos y también nuestros conocimientos. Y los humanos no somos los únicos que nos comunicamos, pero sí es de destacar que somos como la única especie que contamos con un sistema de comunicación más abstracto y complejo. ¿Qué pasa? La comunicación es mucho más que lenguaje, porque tenemos una comunicación que es verbal y otra comunicación que es no verbal. La comunicación no verbal es la que entablamos con los niños recién nacidos a través de los gestos, las miradas, la postura, los silencios, todo lo que es la parte de señal. Y ahí es como que el adulto que cuida al niño hace énfasis en todas estas cosas para captar la atención del niño y para que pueda empezar a fluir una comunicación. ¿Tá? Esto lo usan los niños desde que nacen hasta que surgen sus primeras palabras, ¿tá? Y ellos también se van a comunicar a través de diferentes sonidos, ruidos, vocalizaciones, ¿tá? Que pueden ser vocales o consonánticas. Después luego aparece el balbuceo, las onomatopeyas. Algunos de estos ruidos aparecen en forma espontánea por parte del niño o es cuando el niño empieza a imitar.
Otro aspecto a destacar en la comunicación no verbal es la paralingüística, ¿tá? Que es todo lo que nosotros, los matices sonores con los que nosotros nos podemos presentar esta comunicación verbal, que es la entonación, la prosodia, las pausas, el acento, y esto también se da en la etapa inicial del lenguaje, y es así donde nosotros empezamos a captar la atención del niño, y el niño empieza a reconocer, ¿tá? Cuáles son los matices de la lengua en la que se está sometiendo en su vida. La comunicación no verbal es diferente en cada cultura, depende, y es no universal. Bueno, ahora si nos metemos de lleno en lo que es el lenguaje, yo les voy a dejar en varias diapositivas las diferentes definiciones que han dejado diferentes autores a lo largo del tiempo, donde yo seleccioné las más relevantes. Hay una que es muy antigua, pero que es de gran vigencia, que es la de Vygotsky, que dice que es un elemento posibilitador de la existencia del pensamiento. Después tenemos a Rondal, Owens y Artigas Pallares, que también a lo largo del tiempo han definido qué es el lenguaje. Pero bueno, ¿por qué nos importa tanto el desarrollo del lenguaje? Porque bueno, el lenguaje es una función cerebral superior, es el principal instrumento de la comunicación. A través del lenguaje nosotros podemos conocer la cultura en la que estamos inmersos y nos podemos informar. Nos permite regular la conducta y el comportamiento social, y como comentaba anteriormente en la definición de Vygotsky, es una herramienta que moldea el pensamiento y nos permite reflejar, nos libera, y nos permite también poner en palabras todo lo que nos pasa, nuestras emociones, nuestros sentimientos, y es muy importante en el desarrollo cuál es la intervención del adulto que esté a cargo, el entorno y el medio social. Y es una función basal que incide en el desarrollo de otras funciones que se van a ir dando a lo largo de la vida de la persona y que tienen una gran repercusión en las etapas posteriores, como son la lectura y la escritura. ¿Qué pasa? Para desarrollar el lenguaje tenemos que tener en cuenta todos los factores que inciden en ese desarrollo. Hay factores que son orgánicos y ambientales, una predisposición para adquirir el lenguaje, tenemos que tener en cuenta que necesitamos de un estímulo social, de un sostén afectivo, tenemos que tener un cierto nivel cognitivo y tenemos que tener aspectos orgánicos, como una buena visión, una buena audición y tener indegne el aparato fonoarticulatorio. Entonces, con respecto a esto último, tenemos que saber que a partir de la semana 23 y 25 de vida intrauterina, el sistema auditivo ya empieza a funcionar, lo que favorece la conducta de apego del bebé con su mamá a través de los diferentes estímulos sensoriales. El bebé empieza a percibir en la panza lo que son las voces de su mamá, de su papá, de los familiares más cercanos, lo cual ayuda a que cuando el niño nace empiece a responder, cuando se le empiece a hablar, a esas voces que ya las conoce, que ya las registró. ¿Qué pasa? Cuando surge el lenguaje como palabra, hay todo un camino recorrido, sucedieron muchas cosas previas para que se pueda adquirir el lenguaje. Para eso hay unos prerequisitos, que son los prerequisitos cognitivos, los prerequisitos formales y los prerequisitos comunicacionales. ¿A qué nos referimos con los prerequisitos cognitivos? Bueno, para que el niño pueda representar significados a través de significante, debe haber alcanzado un cierto desarrollo de su nivel cognitivo, o sea, la permanencia del objeto, la relación causa-efecto. Después, para que pueda seguir la adquisición del lenguaje, necesitamos prerequisitos formales, o sea, para que pueda emitir sus primeras palabras, requiere que se desarrolle el sistema fonológico y que pueda empezar a producir los fonemas del adulto, donde este desarrollo pasa por diferentes etapas, siendo al principio los gritos, las vocalizaciones, los balbuceos, y a nivel receptivo ya hay una sensibilidad y atención selectiva de los estímulos
que se da desde la etapa fetal, que empieza a localizar la fuente sonora, ver de dónde lo llaman, si algo se cae, el niño empieza como a buscar de dónde vienen esos sonidos y empieza a responder a la voz humana y deja de llorar, se calma cuando hay un adulto que lo habla, ¿no? Después tenemos los prerequisitos comunicacionales, ¿tá? Que es cuando antes de adquirir el lenguaje, el niño usa otros medios de comunicación, como vimos en los diapos anteriores, ¿tá? Que son el llanto muchas veces, que justamente el llanto tiene diferentes entonación, tiene diferentes pausas, tiene diferentes intensidades que hacen que el adulto, la persona que está a cargo, pueda identificar que es un llanto porque tiene hambre, por ejemplo, o un llanto porque se le cayó un objeto y no hay nadie que se lo pueda alcanzar. Y bueno, entonces todo eso hace también a que estén los precursores del lenguaje, ¿tá? Para adquirir el lenguaje necesitamos estar inmersos en un ambiente que nos hable, que nos estimule, en un adulto que esté dispuesto, y en ese intercambio que lo hacemos, ahí tiene que haber un contacto visual sostenido, tiene que haber una adecuada toma de turnos, tiene que haber atención conjunta, tenemos que ver que el niño empieza a reconocer su nombre y lo empieza a responder cuando es llamado. Tenemos que ver que el niño empieza a imitar primero gestos, luego palabras, y luego empieza a imitar los diferentes juegos. Y hay presencia de señalamientos protodeclarativos y protoimperativos. El niño, antes de hablar, conseguir algo, señala para que el adulto pueda darle el objeto que quiere. Eso sería el protodeclarativo, y el protoimperativo sería, ay, perdón, ahí me equivoqué. Ay, 1, 2, 3. Bueno, con respecto a los precursores del lenguaje, también son cosas que hay que tener en cuenta para que se desarrolle el lenguaje. Como sabemos, tenemos que estar inmersos en un ambiente que nos estimule, que nos hable, tenemos que tener un adulto que esté con nosotros, y bueno, para eso tenemos que ver que tenga un contacto visual sostenido cuando le habla al niño, que tenga una adecuada toma de turnos, que tenga atención conjunta, que el niño empiece a responder cuando se dice su nombre, a ver si el niño empieza a imitar primero los gestos, las palabras, luego el juego, y también empiezan a aparecer los señalamientos protodeclarativos y protoimperativos. El protoimperativo es cuando el niño señala para pedir que se le alcance algo, y el protodeclarativo es cuando quiere la atención del adulto sobre un objeto, entonces se da como una tríada, el niño y el adulto miran hacia el objeto. Bueno, como resumiendo un poco lo que es el lenguaje, podemos decir que es un proceso activo, ¿tá? Que está presente desde que el niño nace, ¿tá? Primero con características no verbales y luego verbales, donde va aprendiendo cómo es la forma, el contenido y los usos lingüísticos propios de la comunidad en la que está inmerso. En este proceso de adquisición intervienen varios factores socioculturales, ¿tá? Que a veces pueden ser de riesgos o participantes, incide mucho el nivel educativo de sus padres, la situación conyugal, si los padres están presentes, cómo es la calidad del vínculo, cómo le hablan al niño, ¿tá? Si es un hogar donde hay presencia de libros, donde la familia... Entonces, ¿qué produce el lenguaje en un medio vulnerable? Bueno, la fijación de las primeras funciones del lenguaje y dificultad para el metalenguaje, que es la posibilidad que tenemos de poder hablar sobre nuestro propio lenguaje. Diferentes estudios han demostrado que en los medios más vulnerables se potencian 3 veces más los trastornos del lenguaje. El lenguaje tiene diferentes niveles, 5, donde los vamos ahora a pasar a detallar, que son el fonológico, el lexical, el morfosintáctico, el semántico y el pragmático. Antes de empezar a hablar de cada uno de ellos, vamos a hablar un poquito antes de la fonética, que son los sonidos que tiene una lengua, o sea, es la capacidad que tenemos de decir un sonido en forma aislada, ¿tá? Que los vamos adquiriendo gradualmente de menor a mayor complejidad. Se clasifican en consonánticos y vocálicos,
Y a la fonética siempre se la consideró dentro del estudio del habla y no dentro del estudio de los niveles lingüísticos. Pero de un tiempo a esta parte han ido cambiando los diferentes paradigmas, por lo que se está considerando una expresión más del lenguaje. Bueno, los diferentes niveles lingüísticos. La fonología, bueno, es la capacidad que tenemos de organizar los fonemas, ¿tá? Y se relaciona con la estructura de la palabra, o sea, cómo unimos los sonidos, ¿tá? Que es la fonética, para formar una palabra. El nivel semántico se refiere al significado de las palabras, o sea, cada palabra tiene un significado y cuando nosotros usamos esa palabra, sabemos lo que significa. El nivel morfológico es cómo organizamos las palabras en una frase y nos informa acerca del género, del número y del tiempo verbal. Es la organización interna. Y el nivel sintáctico es cómo quedan organizadas todas esas palabras en una frase para que tenga un significado, para que esa frase o discurso tenga una coherencia, tenga una cohesión. Esto cambia en el inglés, en el español, por ejemplo, y la pragmática es el uso social que le damos al lenguaje. O sea, cuando adquirimos el lenguaje, bueno, ¿qué uso le damos al lenguaje? Ahora vamos a pasar a hablar un poquito de los periodos de la comunicación, que este autor los separó en 3 etapas, que van desde el nacimiento hasta los 12, 14 meses de vida, donde tenemos un periodo perlocutorio, que va desde que nace hasta los 6, 7 meses, el periodo ilocutorio, que va de los 7, 8 meses al año, y el periodo locutorio, que va de los 12, 14 meses en adelante. Bueno, el periodo perlocutorio a su vez se puede dividir en dos, ¿tá? Uno que va entre los 0 y los 3 meses, donde ahí ya podemos empezar a observar si el niño contacta con el adulto referente, si hace un seguimiento visual, si comienzan a aparecer los sonidos culturales, vemos y cuando se le habla el niño empieza a responder a las voces, ¿tá? Se empieza a vocalizar y se empieza a dar lo que es una dinámica de turnos, el adulto hace un sonido, lo responde con otro, si empieza a responder socialmente a través de la sonrisa. Entre los 4 y los 7 meses hay que ver si empieza a localizar los diferentes ruidos que se le puedan hacer en el ambiente, si se empieza a interesar por los diferentes objetos que se le van presentando, si aparece el balbuceo, y acá ya se empieza a iniciar la atención conjunta, que es el compartir algo con el otro, y se empieza a responder el nombre. En este periodo ya hay signos de alerta, que se pueden empezar a ver, que yo se los pasé a detallar, como son la falta de contacto visual, que no le interesen los rostros, que no tenga respuestas reflejas, que no responda ante la voz, que haya ausencia de sonrisa social, que no tenga vocalizaciones o que la misma sea muy pobre, que haya falta de ciclos rítmicos de atención a las interacciones cara a cara y que no le interesen los objetos. En el siguiente periodo, que va entre los 7, 8 meses hasta el año, bueno, ahí ya hay un balbuceo, empieza a responder al no, empieza como a fijar la atención, a mirar, empieza a imitar sonidos, empieza a imitar gestos, ¿tá? Hay una atención conjunta y surgen los señalamientos protoimperativos y protodeclarativos. Acá también tenemos algunos signos de alerta que los podemos ir viendo en las diferentes consultas. Por ejemplo, que no busque sonidos del ambiente, que no utilice señales como la mirada, los gestos, las vocalizaciones para llamar la atención del otro, que no responda al nombre, que no tenga un balbuceo, que no le interese imitar gestos ni sonidos, que haya una falta de alternancia visual entre el adulto y el objeto, que no comprenda el no y que no haya conductas protoimperativas y protodeclarativas. El periodo locutorio, que se da entre los 12 y los 14 meses en adelante, bueno, acá lo que tenemos que observar como signo de alerta es que haya escasa intencionalidad comunicativa y que tengamos una ausencia o retraso del lenguaje verbal, ya sea a nivel receptivo o expresivo. Bueno, ¿qué sucede entre el año y el año y medio? Ahí empiezan a surgir las primeras palabras con sentido y bueno, y se cree que aproximadamente los niños aprenden 2 palabras nuevas por semana. Cuando aprenden una palabra sucede lo que se llama sobreextensiones semánticas, por ejemplo, perro le dice a todos los animales,
usa la entonación y los sonidos onomatopéyicos. En esta etapa el niño comprende mucho más de lo que puede expresar. Usa fonemas consonánticos muy básicos, como son la M, la P, la T. Empieza a responder al dame y al tomá y empieza a reclamar sus necesidades. En esta etapa tenemos como signo de alerta que no comprenda el no y que no busque comunicarse ni oralmente ni gestualmente y que presente pobres vocalizaciones. Así como también que no haya falta de contacto visual y de interés por las acciones de otros, que no responda un nombre, que veamos que no comprenda órdenes simples como dame y tomá, que no tenga palabras que sean funcionales como mamá, papá, agua, que tenga dificultad para compartir la acción con otros, que tenga intereses muy específicos y repetitivos y que tenga poco intereses por los juguetes, que tenga escasas habilidades imitativas, ya sea en el lenguaje como en las acciones. Generalmente cuando esto sucede está acompañado de una desorganización de la conducta. Son niños que a veces son hiperactivos y que presentan un juego sin objetivo o interacción, ¿tá? Y no es necesario que estén presentes todas estas conductas para sospechar dificultades en la comunicación. Con que estén presentes 2 o 3 ya es oportuno para una derivación, para ver, bueno, qué es lo que está pasando. Entre el año y medio y los 2 meses, generalmente los niños usan cada vez más palabras y menos gestos, adquieren 9 palabras por día y comienzan a unir 2 palabras con sentido de frase, ¿tá? Donde lo que usan son palabras funcionales, y vemos que hay ausencia de nexos y preposiciones. Empiezan a existir los procesos de significación fonológica, que son procesos que se dan en el desarrollo y son parte de la normalidad de la adquisición del lenguaje. El niño empieza a simplificar las palabras porque no las puede decir todavía bien. Hay una jerga con entonación, empieza a preguntar qué, dónde, empieza a utilizar oraciones negativas, ya sea con un no aislado o colocándolo dentro del enunciado. Pide más, se empieza a referir a sí mismo por su nombre, y en la narración, si bien no hay como un tema central, el niño empieza a nombrar sucesos que le sucedieron recientemente, y ahí es el adulto el que tiene que, bueno, escuchar esas palabras que él va diciendo y irle devolviéndole la narración. Entre el año y medio y los 2 años, bueno, seguimos con la comprensión. Es un niño que comprende y obedece órdenes simples, empieza a contestar preguntas concretas, reconoce partes de su cuerpo y los objetos familiares por su nombre. A los 18 meses más o menos comprenden unas 20 palabras y a los 2 años ya comprenden alrededor de 250 palabras. Como verán, la comprensión siempre está por encima de la expresión y eso es normal, eso tiene que ser así. Lo que acá lo que no se espera a esta edad es que entre el año y los 2 años tengan menos de 25 palabras, que no imiten, que no respondan a su nombre, que haya ausencia de interacción dialógica, que no señale las partes de su cuerpo, que tenga dificultades para sociabilizar, que no reconozca distintos espacios que sean muy familiares para él como partes de la casa, que se siga comunicando predominantemente a través de los gestos o señalamiento, que presente colalias inmediatas o diferida, que es cuando el niño repite lo que se le dice, o eso sería inmediata, o diferida, generalmente comienzan a repetir frases hechas a través que fueron escuchadas a través de la televisión y que hablen en tercera persona. También cuando estas cosas suceden, aparecen signos de alarmas en la conducta, que acá yo se las dejo para que ustedes las puedan leer con atención, que a partir de los 2 años ya tenemos conductas desorganizadas, imperativas, y a partir de los 3 y 4 años hay una tendencia a la dispersión. Como dije en las diapos anteriores, el lenguaje, más allá de permitirnos conocimiento, permitirnos comunicar, también nos organiza. Entonces, muchas veces, cuando no adquieren el lenguaje, los niños se comunican muchas veces a través de su cuerpo y lleva a que tengan estas conductas que empiezan a llamar la atención.
A los 3 años, bueno, disminuye esa jerga, que es cuando los niños hablan en un lenguaje que no se entiende mucho, empieza a haber una mayor elaboración de su discurso, donde empiezan a usar artículos, preposiciones, pronombres, pasa de un habla telegráfica a un habla donde se estructuran mejor las oraciones, empieza a usar el futuro, los procesos de simplificación fonológica empiezan a desaparecer, o sea, siguen existiendo, pero en menor proporción, se le entiende lo que dice y ya tiene que haber adquirido todos los fonemas del español rioplatense, a excepción de los grupos consonánticos con L, R y la R vibrante simple y múltiple. Con respecto a la narración, el niño nombra, describe, cuenta cosas que pasan en relación a su entorno, y a nivel de la comprensión, como recordamos, comprenden mucho más de lo que pueden expresarse, contestan preguntas cada vez más complejas, comprenden frases cada vez más largas y tienen una comprensión de alrededor de 900 palabras. En este periodo lo que no es esperable es que haya una prolongación o un aumento de esa jerga, que use neologismos para denominar elementos de su entorno. Los neologismos son palabras inventadas por ellos, que no comprenda lo que uno le pregunta y que se siga comunicando a través de palabras aisladas o que solamente junte dos palabras. Bueno, a los 4 años es un niño que se comunica, utilizando un discurso estructurado, donde usa bien los nexos. Pueden existir algunas regularizaciones todavía de los verbos irregulares. Puede estar aún presente en adquisición el fonema R con su grupo consonántico. Los procesos de simplificación ya están casi desapareciendo, pero puede existir alguno en palabras que son multisilábicas o de uso poco frecuente. Cada vez tienen un vocabulario más abstracto, tienen un mayor interés por dialogar con el otro, que puede ser un par o un adulto. Comienza a relatar un cuento conocido con la ayuda de las ilustraciones, o sea, mira el dibujo y puede contar lo que ve, ya sea porque hubo un adulto que se lo contó antes o porque, bueno, él hace uso de su imaginación. Comienza con las habilidades de conciencia fonológica, con las rimas, empieza a narrar más, donde aparecen los personajes, donde aparece el lugar donde suceden los hechos y la solución de lo que sería el problema. Con respecto a la comprensión, bueno, comprende preguntas que se le empiezan a hacer acerca del comportamiento social, de las situaciones generales y abstracciones elementales. Puede empezar a conceptualizar, puede empezar a armar grupos de categorías, comienza a identificar cuando uno le dice absurdos verbales o analogías verbales, y comprenden alrededor de 1500. A esta edad, lo que no es esperable es que tenga un lenguaje ininteligible y que tenga que ser el adulto el que tenga que hacer de traductor, que tenga errores de concordancia y agramatismo, que no haya adquirido todos los fonemas más allá de los que son de adquisición tardía, y que no pueda contestar preguntas concretas acerca de un cuento que se le fue relatado previamente. Bueno, a los 5 años la interacción dialógica tiene que ser fluida, ya sea con el adulto, con sus pares, tiene que tener un discurso estructurado en tiempo y espacio, utiliza preposiciones de tiempo como ahora, después, hoy, mañana, pueden existir algunas confusiones, tiene que tener una perfecta articulación, puede existir una articulación todavía dificultosa cuando produce palabras polisilábicas, cuestiona sobre causas y consecuencias, y la narración está ya en etapas muy avanzadas, o sea, puede contar varios episodios, puede contar sucesos, todo eso se va dando en forma espontánea. Y comprende y responde preguntas con el pronombre porque y comprende el condicional. Bueno, a esta edad no podemos, no es esperable que tenga una mala comprensión de preguntas, que implican nociones de espacio, tiempo y modo, que sigan existiendo procesos de simplificación fonológica, que todavía presente problemas con la adquisición de algunos fonemas,
que observemos que persiste la disfluencia y inicio de actividades metalingüísticas, o sea, la capacidad de centrarse, de observar el lenguaje, eso no es esperado. Entonces, en las siguientes diapos lo que quedan son como lo principal de cada edad, para que lo tengamos presente en cada una de las consultas, qué es lo que tenemos que esperar entre los 12 y los 14 meses, qué es lo que tenemos que esperar que suceda a los 24 meses, a los 3 años, a los 4 años y a los 5 y a los 6. Bueno, acá les dejo la bibliografía que yo consulté para armar esta presentación. Cualquier cosa, me encuentro a las órdenes. Gracias.